¿Cómo está? Dios le bendiga, que tenga muy buena noche. ¿Cómo le ha ido en esta larga, a mi punto de vista, eterna cuarentena? Este, Estamos contentos de estar una vez más en Iglesia Ríos, transmitiendo desde el escenario de Iglesia Ríos. De verdad nos da mucho gusto que nos acompañe, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Eh, eh, nos honra, y siempre lo digo, que nos parece muy honroso saber que está usted detrás de esta cámara viendo lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos enseñando. De verdad, para nosotros eso es algo importante, algo fundamental. Nos complace mucho. Entonces, qué bueno que está ahí. Espero que esté aprendiendo, espero que siga leyendo la palabra, que nos siga haciendo preguntas, que nos siga cualquier duda que les salga, sus comentarios. Todo eso nos sirve, porque realmente para nosotros es importante retroalimentarnos y saber qué es lo que usted piensa acerca de lo que hemos estado enseñando, cuál es la interpretación que usted tiene acerca de los libros que hemos estado leyendo. Y vaya a estar en contacto con usted. Quizás no podemos tener ese afecto que tenemos cuando lo vemos en persona, pero sí nos da mucho gusto saber que podemos contactarlo por medio de un mensaje, por medio de una reacción, un me gusta, un me encorazona, ¿no? Un me encanta. Ahora está la nueva reacción no sé cómo se llama, me abraza, o ¿cómo es la reacción? Me importa. Me importa, es la nueva reacción. Yo todavía no la tengo en mi face, pero si a usted le importa, póngale ahí que le importa esa onda de abrazando el corazoncito. Aquí lo importante es tener la interacción. Eso nos gusta mucho tenerlo con usted. Nos gusta mucho saber que hay interacción y que está alguien detrás de esas transmisiones, que hay un pueblo escuchando, entendiendo y aprendiendo más de la palabra, que estamos aprendiendo juntos. Así es que, bueno, vamos a comenzar durante todos los jueves, siempre a esta hora, a las 7 de la tarde. Comenzamos a ver todo lo que son capítulo por capítulo la palabra de Dios. En este momento estamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 8, es el capítulo que toca el día de hoy. Ah, Presencialmente ya leímos Hechos, ya leímos Romanos, el primer capítulo, el primer capítulo de Corintios lo leímos aquí. Ahorita vamos en el libro en el capítulo 8 de Corintios. Ya van 9 capítulos que estamos viendo así por transmisión. Recuerde que el capítulo 11 nos adelantamos y ya lo avanzamos. Así es que bueno, ahí en su lugar póngase cómodo, saque su café, saque unas galletas, unas quesadillitas, no sé, una coca bien helada ahorita con el calorcito que ya se vino rico, una soda helada, una agüita de sabor. Usted ahí póngase creativo con la comida y vamos a comenzar a leer la palabra, a estudiarla juntos. Yo digo siempre la comida porque para mí es más cómodo estar haciendo alguna actividad, aprendiendo y estar comiendo algo. No sé si se notará, pero aquí lo importante es que aprendamos juntos de la palabra y usted esté en su mejor lugar, lo más cómodo que pueda. Ahí en su lugar, para iniciar, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, agradecemos que tú estás en medio de nosotros. Agradecemos, Señor, que tú has permitido todo esto, Padre, para que podamos valorar, para que podamos agarrarle sabor a lo que es estar reunidos como hermanos en tu casa. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos llenes de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Cubre a cada uno de mis hermanos de esta congregación y de todas las congregaciones de Tijuana. Manda ángeles alrededor de nuestras familias, Padre, que nos cuiden en medio de esta pandemia, según sea tu santa voluntad. Señor, ayúdanos a buscarte cada día más, a aprovechar el tiempo libre que estamos teniendo en esta pandemia para poderte buscar más y para podernos acercar más a ti. Anhelamos, Señor, fervientemente el día en que podamos volver a reunirnos en esta tu casa, Padre, pero igual entendemos que dentro de tu voluntad tú nos vas a enseñar un propósito para todo esto. Ayúdanos a entenderlo y aprenderlo pronto, Señor. Te lo pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Primera de Corintios capítulo 8. Si ya lo tiene ahí, abra su Biblia digital, su Biblia física. Si la tiene en el iPad, en el teléfono, ahí abra su Biblia y váyame siguiendo en la lectura. Igual ya sabe que siempre ponemos los versículos aquí en la pantalla. Así es que vamos a leer el versículo 1 al 3 del capítulo 8. Y esto dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios,
es conocido por él. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Fíjese bien, arranca Pablo aquí rapidito con tema importante. Y lo primero que dice es, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué quiere decir aquí? Ya en temas anteriores, en el capítulo anterior, Pablo comenzó a responder las preguntas de los corintios en cuanto al matrimonio, en cuanto al divorcio, en cuanto a los solteros, si se tienen que casar, por qué sí, por qué no, pues lo mejor. Pablo ya resuelve todas esas dudas en el capítulo anterior, un capítulo de 40 versículos, que espero que hayan esclarecido sus dudas en cuanto a ese tema. Pero entonces Pablo aquí comienza con otro punto, lo sacrificado a los ídolos. Entonces Pablo dice en cuanto al sacrificado a los ídolos, que está diciendo punto y aparte. Aquí comenzamos con un nuevo tema, ya el del matrimonio ya aclaré todo lo que tenía que aclarar. Igual en el capítulo anterior les dice, si no, cuando vaya con ustedes, ahí les aclaro lo que haga falta. Entonces Pablo viene aquí y dice, ahora sí, vamos a hablar de lo sacrificado a los ídolos. Dice, la carne sacrificada en altares paganos usualmente se dividía en 3 porciones. ¿Qué es lo que pasaba con la carne? En los cultos paganos, en los cultos a ídolos seculares, a ídolos paganos, los gentiles llevaban carne para ofrecérsela a su Dios. Una parte de esa carne se quemaba en la ofrenda que ellos hacían para su Dios. Otra parte se la daban al sacerdote que les ayudaba a oficiar esa ofrenda, y otra parte se la quedaban ellos. Sin embargo, el sacerdote, cuando había muchas ofrendas, obviamente tenía mucha carne y en aquel tiempo no existían los refrigeradores para meterla a congelar. Entonces no alcanzaba a comerse toda la carne, obviamente si no se la comía se echaba a perder. Y lo que hacían eran 2 cosas. Uno, poner a vender esa carne en los mercados del pueblo. El sacerdote sacaba esa carne y la vendía, obviamente a un menor precio que lo que sería comprar carne nueva, o que lo que es tener sus propios animales para ellos tener su propia carne. Y la otra era que hacían comidas con esa carne y el sacerdote vendía esas comidas. Entonces de ahí ellos agarraban una porción. Entonces lo que sucede es esto. La carne que era vendida por el sacerdote en el templo generalmente era más barata. Por lo tanto, muchas personas iban y compraban su carne para ese día en el templo, porque ahí iban a encontrar un mejor precio que comprarla en otra parte. Por lo tanto, era común que los gentiles comían carne que había sido sacrificada a ídolos. Por eso los gentiles tenían esa costumbre de que decían, bueno, pues vamos y compramos al templo, ahí la carne está más barata, pues no la comemos, no pasa nada, o aquí hay comida y la comemos, o en su defecto algún nuevo creyente se convertía y tenía en su casa comida que había sido hecha con carne que había sido ofrecida a algún ídolo. Y entonces los corintios en esta duda, oye, ¿qué ondas, Pablo? Esa carne a lo mejor nosotros no la comemos y ni sabemos si está sacrificada a los ídolos o no, y queremos que tú nos digas qué onda. Si podemos comerla, no podemos comerla, ¿cómo funciona esto? Y entonces Pablo arranca con esto. Sabemos que todos tenemos, dice Pablo, conocimiento. Entonces Pablo dice aquí, en lugar de hablar de comida, vamos a hablar de principios. Vamos a esclarecer un principio para que no nomás en el tema de la comida ustedes puedan solucionar esto, sino para que también lo puedan solucionar en muchos otros temas. En el libro de Romanos, capítulo 14, si lo puede leer en su casa completito, está muy interesante. El libro de Romanos, capítulo 14, habla acerca de los días, de quienes guardan unos días y quienes no los guardan, de quienes comen ciertas comidas y quienes no comen otras comidas. Y Pablo dice, el que guarda los días para el Señor los guarda, y el que no los guarda para el Señor no los guarda. Y el que come para el Señor come, y el que no los come para el Señor no lo come. Entonces Pablo aquí dice, no nos centremos en la comida, centrémonos en el principio. Y el principio al que quiere llegar Pablo en este capítulo es el principio del amor. Porque al final de cuentas lo que nosotros hagamos repercute hacia otras personas. Y Pablo está diciendo, aquí lo importante no es tu conocimiento, sino cuánto amor tienes hacia otras personas. Por eso dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, tanto el conocimiento como el amor tienen un efecto en nuestras vidas. Ambos hacen que algo crezca. El amor sirve para edificar a la iglesia. El amor es como un edificio. El amor es como un edificio. Si edificamos en amor, el edificio crece. El conocimiento es como un globo. Si el conocimiento es como un globo, entre más conocimiento tengamos, más se va inflando, y solo se infla, pero en realidad no sirve de mucho. Entonces,
algunos cristianos crecen y otros únicamente se inflan. No estoy diciendo que el conocimiento sea malo. Lo que estoy diciendo es que muchas veces le damos más importancia al conocimiento que el amor. Y es lo que está diciendo Pablo. Todos tenemos conocimiento, qué bueno que tengamos conocimiento, pero no es más importante el conocimiento que el amor. El amor siempre es más importante. No porque yo sepa algo significa que puedo humillar a otra persona por mi conocimiento. Por eso Pablo, el conocimiento envanece. Muchas personas que tienen mucho conocimiento suelen convertirse en personas soberbias. Hay personas, incluso músicos, yo conozco músicos que tienen mucho conocimiento musical y se convierten en personas soberbias. Y luego conozco otros que ni saben nada, igual son soberbios, ¿no? Pero ese es otro tema. El punto es, Steve Jobs, por ejemplo, que fue el creador de Apple, la empresa que crea a los iMacs, los iPods, los iPads, todos estos aparatos que revolucionaron el mundo de la tecnología, se tiene fama de que él era muy arrogante. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento, tenía la forma de ser arrogante, pero Pablo aquí lo dice, el conocimiento envanece, el conocimiento te puede convertir en alguien arrogante porque, yo sé mucho, ¿qué me puedes enseñar tú a mí que no sabes tanto? Hay mucha gente que siente que sabe mucho y siente que otra persona no le puede venir a enseñar nada, cuando a final de cuentas nuestra postura, nuestra actitud tiene que ser siempre de aprender. Yo tengo cierto nivel de conocimiento en la parte técnica, en la parte musical. Aquí atrás de mí está un piano, está una batería, que yo lo sé tocar por gracia de Dios, porque el Señor me ha dado gracia para entenderme en los instrumentos, en la música. Pero no por eso yo puedo ensorbecerme, no puedo jactarme, no puedo creerme más que alguien, porque eso el Señor me lo dio, son talentos que el Señor me dio. Y si alguien nuevo, alguien que no tiene a lo mejor el nivel de conocimiento que yo tengo, viene y me quiere enseñar algo, con gusto lo aprendo, porque a lo mejor esa persona sabe una cosa y yo sé 10, pero esa cosa que la persona sabe yo no la sé aunque yo sepa 10. Entonces yo necesito aprenderla. Y a veces mucha gente se va en la finta y ya porque tienen conocimiento pierden el piso y se envanecen. Entonces Pablo está diciendo aquí, no pierdan el piso. No pierdan el piso. Y entonces luego lo remata con esto. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Qué está diciendo Pablo? Si alguno cree que conoce, si alguno se cree que conoce mucho, en realidad, en comparación con el conocimiento de este mundo, con la sabiduría, con todo el conocimiento que se puede llegar a obtener, en realidad no sabe nada. Nada sabe como debe saberlo. Dios deja un conocimiento que es el conocimiento importante, el conocimiento que Dios tiene de aquellos que lo aman. Aquí no importa cuánto conozcamos nosotros, aquí lo importante es cuánto nos conoce Dios a nosotros. Porque de nada sirve que yo sepa mucho si Dios no sabe nada de mí. De nada sirve que yo conozca mucho si Dios no tiene conocimiento de mí. Eso es más importante, por eso Pablo cierra este versículo. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ahora, el versículo del 4 al 6 dice de la siguiente forma: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjese bien, dice Pablo, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Dios lo dijo en Isaías, no hay otro Dios fuera de mí, no conozco ninguno. No hay otro Dios además de nuestro Dios, no existen más dioses, no existen otros dioses que usted pueda decir, este puede competir contra Dios, no existe, solamente hay un solo Dios. Nuestro Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, que son uno solo, y el Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo dice, los ídolos de las personas no son nada, son ídolos. No son nada en realidad, no existen. No hay realidad en ellos más que una imagen, más que una fotografía, más que una estatua, una escultura. Es lo único que hay detrás de esos dioses, porque no son reales. Entonces, Pablo por eso dice, no son nada. Entonces, por ahí de entrada, no se preocupen. ¿Qué hay entonces con algunos pasajes que sugieren que hay otros dioses? Por ejemplo, en Juan capítulo 10 y versículo 34,
Jesús cita a Salmos 82 del 8 al 9, donde dice, ustedes son dioses. Yo me puse a investigar acerca de por qué llama a los hombres dioses y en realidad muchas traducciones las traducen esta parte como dioses y otras traducciones la traducen como jueces. A final de cuentas, el punto es que los jueces eran llamados dioses en su oficio por sobrenombre, porque a final de cuentas ellos determinaban el final de que los hombres que venían con ellos iban a tener. Los jueces a final de cuentas determinaban hacia dónde iba el rumbo de la vida de estas personas que se acercaban a ellos para resolver algún caso. Por eso Jesús en esta cita de Juan 10:34 les dice a los fariseos, ¿por qué se asustan de que yo diga que yo soy el hijo yo soy el hijo de Dios? Porque creen que eso es blasfemia por llamar a Dios mi Padre, cuando Salmos 82 del 8 al 9 dice que ustedes son dioses. Con eso Jesucristo lo refutó. Pero el punto es este. Cuando la Biblia nos llama dioses, está hablándole a los jueces, está hablando a aquellas personas que juzgaban, que determinaban el final de una persona. Entonces el uso de dioses en Salmos 82 era una metáfora aplicada a los jueces. De igual modo, 2 Corintios 4:4, Pablo llama a Satanás el Dios de este siglo. Pablo no está queriendo decir que Satanás es un Dios, porque no lo es. No es competencia contra nuestro Dios, contra el Dios el Padre, contra el único Dios verdadero. No, Satanás no es un Dios, sino que lo que Pablo está diciendo es que él es el Dios de este siglo porque mucha gente tiene las obras de Satanás como un Dios. Incluso mucha gente conoce a Satanás como un Dios cuando no lo es. Pero por eso Pablo dice, lo llama el Dios de este siglo, porque es quien estaba gobernando, quien sigue gobernando hasta la fecha en esta tierra como el Dios de este siglo. Entonces, dice Pablo, como hay muchos dioses y muchos señores, ciertamente en el mundo antiguo había muchos dioses diferentes. En el mundo antiguo, oiga, las religiones politeístas tienen dioses para todo, miles de dioses. Incluso los griegos tuvieron sus dioses y luego los romanos tomaron esos dioses y los convirtieron a los suyos. Se hizo una mezcolanza. Hasta el día de hoy tenemos festividades que eran romanas, pero están camuflajeadas en festividades cristianas por la Iglesia Católica. Todo es una mezcolanza por tantos dioses que hay. Incluso Pablo, cuando va a Galacia con los Gálatas, se encuentra al Dios no conocido. O sea, para encerrar ahí los que les faltaban, tenían los Gálatas. Y Pablo les predica al Dios verdadero. Él les dice, Pablo, ese Dios que ustedes consideran el Dios no conocido, de ese les vengo a hablar yo, ese que murió en la cruz por nuestros pecados y que los quiere hacer salvos de la maldad. Entonces, había muchos dioses. Los egipcios tenían cientos, miles de dioses. Los babilonios tenían cientos y miles de dioses. Entonces, dice Pablo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Pablo no está distinguiendo a Jesús de Dios como si Jesús no fuera Dios. Cuando Pablo llama a Jesús Señor, él usa la palabra griega kurios. Aquí le voy a poner abajo la palabra griega kurios. Y esta palabra habría significado algo a la gente lectora de la Biblia del tiempo de Pablo. Esta palabra kurios implicaba que era un señor, pero a nivel divino. Era un señor a nivel divinidad. Es como mi dueño, mi Dios que es mi dueño. Entonces Pablo aquí no está separando al Dios el Padre y a Jesucristo, sino que está reconociendo la personalidad de cada uno dentro de la Trinidad y está reconociendo que ambos son un solo Dios. Está complejo este tema, después veremos el tema del Espíritu Santo. Ciertamente, nadie puede decir por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él, de nadie más que de Dios. Por eso Pablo, cuando dice por medio de él son todas las cosas y nosotros somos por medio de él, está hablando de Jesucristo, y la única persona que tiene esos atributos para que por medio de él sean todas las cosas es Dios. Pero Pablo está diciendo de Jesucristo, por lo tanto, está haciendo a Jesucristo Dios. Los cristianos corintios podrían llegar a la conclusión como decir, ok, si los ídolos son nada, si no implican ninguna amenaza para el Dios verdadero, entonces no hay ningún problema pues con comer la carne sacrificada a los ídolos. No creo que pase absolutamente nada. Entonces no debe significar nada ir a los templos que son usados para los sacrificios a los ídolos paganos
y comerse ahí unos taquitos, ¿no? Entonces Pablo en el siguiente versículo aclara ese punto y dice, ok, los ídolos no son nada, pero en el versículo 7 dice así, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces Pablo dice, pero no en todos hay este conocimiento. Los cristianos corintios, había quienes se sentían libres de comer carne sacrificada o carne de los sacrificios a estos ídolos en el templo pagano y podían pasar ese comportamiento en su libertad cristiana, sabiendo que a final de cuentas, en efecto, los ídolos no son nada. Pero por el hecho de que algunos están conscientes de los ídolos y comen carne sacrificada al ídolo como sacrificado a los ídolos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pablo está pidiendo a los corintios, ok, ustedes conocen, ustedes saben y hay conocimiento de que los ídolos no son nada, pero hay otros hermanos que no tienen este conocimiento y que por verlos a ustedes comer de esa carne sacrificada a los ídolos, ustedes pueden llegar a pecar por no pensar en su hermano más débil. Por eso dice, ¿por qué su conciencia es considerada débil? No porque su conciencia no funcione. De cierto, funciona, en efecto, funciona además. Su conciencia es considerada débil porque está informada incorrectamente. Su conciencia está operando con la idea de que en realidad es algo para un ídolo. Es decir, la conciencia de la persona débil, dice Pablo, no es la conciencia esa de la que a lo mejor no tiene nada de conocimiento. Es a lo mejor quien sí sabe, pero sabe de forma incorrecta. O quien sí conoce, pero no conoce la verdad completa. O quien tiene información, pero tiene la información incorrecta. Hoy en día, ¿cuánta información vemos en las redes sociales? ¿Cuánta información vemos en un montón de lugares que ya hoy no se llama informar? Cuando uno ve un fake news o una noticia falsa, ya no se llama informar, se llama desinformar. Aunque uno está dando información, si la información es incorrecta, eso se llama desinformar. Entonces Pablo está diciendo, quienes tienen su conciencia débil son quienes están desinformados, quienes creen que Dios es un Dios más entre todos los dioses, y eso no es así. O incluso quienes creen que por el hecho de comer a este tipo de carne están engañando a Dios y por eso ya no son dignos del cielo. Esa es desinformación. Nuestra libertad cristiana viene a ser entonces como un cuchillo. Es decir, un cuchillo como tal no es malo. Oiga, ¿qué cocina conoce usted que no tenga cuchillos? Un cuchillo es vital en una cocina. Yo creo que incluso más que las cucharas. El cuchillo es vital en una cocina. En una cocina sin cuchillos no puede hacer mucho. Entonces, yo en mi casa tengo cuchillos, tengo juegos de cuchillos. Y los afilo y los uso. Entre más afilados, mejor. Porque más bonito se corta el tomate con los cuchillos bien afilados, ¿no? No sé si alguna vez he intentado cortar un tomate con un cuchillo que no está bien afilado, pero si no lo ha hecho, pues no lo haga, afílelo bien, porque es un dolor de cabeza cortar tomate con un cuchillo que no está bien afilado. Pero el punto al que voy es este. Yo tengo el conocimiento suficiente para agarrar un cuchillo y cortar un tomate y cortar una cebolla y no hacerme daño y no pasa nada. El cuchillo como tal no es malo, pero si yo ese cuchillo se lo doy a mi pequeño de 7 años, él se puede lastimar con ese cuchillo. Entonces, en este caso, la regla para mi pequeño de 7 años es los cuchillos no son para ti. No está bien que agarres los cuchillos. No es correcto que uses cuchillos. ¿Por qué? Porque te puedes lastimar con ello. Cuando mi niño de 7 años tenga la fuerza y la madurez necesaria para comprender que con un cuchillo se puede cortar un dedo, que con un cuchillo si se cae puede llegar incluso a perder la vida o puede quitársela a alguien más, entonces yo ya le voy a soltar ese cuchillo porque él ya entiende y él ya sabe que puede usar un cuchillo de forma correcta. Es lo mismo cuando consideramos a nuestros hermanos recién convertidos. Hay cosas, hay doctrinas, hay temas dentro de la vida cristiana que para nuestros hermanos recién convertidos son como un cuchillo. Porque a lo mejor usted y yo, que ya tenemos más tiempo en la palabra de Dios, podemos comprender muchos temas, podemos comprender muchas cosas
que a lo mejor a nosotros no nos van a hacer daño por nuestra madurez cristiana, pero muchas personas que van recién convertidas, que van apenas iniciando, que su conciencia todavía es débil, que no tienen cierta madurez, hay doctrinas que les van a hacer daño, que no les van a favorecer. Por eso Pablo dice, piensen en esos que no tienen ese conocimiento que ustedes tienen, que son más débiles, que a ellos les puede hacer daño, que a ellos no les puede favorecer. Dentro de nuestra libertad cristiana podemos hacer muchas cosas que muchos consideran pecado, pero basados en nuestro conocimiento sabemos que no son pecado. Hay mucha gente, hay muchas personas que van ingresando, van apenas convirtiéndose y creen que ya muchas cosas son pecado. Y hey, ¿sabes que todo esto está mal? O sienten que muchas cosas están mal, que muchas cosas son pecado. Y nosotros podemos entender que a lo mejor muchas cosas no son pecado, pero por amor a ellos tenemos que dejar de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque aún estando en lo cierto, aun cuando yo sepa que hay cosas que no son pecado y que yo sé que no está mal, por el hecho de que mi hermano de conciencia débil cree que es pecado, yo debería dejar de hacerlo, porque no debe ser más grande nuestro conocimiento, no debe ser más importante nuestra verdad, aunque estemos en la verdad, que el amor a nuestra familia en Dios. No puede ser más grande no podemos darle más importancia, no podemos darle más prioridad a nuestro conocimiento de que a lo mejor algo no es pecado, que nuestro amor al hermano que es de conciencia débil. Ese es el punto que quiere llegar Pablo. En el versículo 8 dice así: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La vianda no nos hace más aceptos ante Dios. No porque yo coma, es decir, no soy más espiritual por creer que por hacer ciertas acciones que para otros son pecado y que para mí no lo son, yo soy más espiritual que ellos porque tengo una conciencia más amplia y porque tengo una madurez más fuerte como para hacer ciertas acciones que para otros son pecado. Póngale ahí tatuarse, póngale ahí tomar, póngale ahí, no sé, tantas cosas, ver cierto tipo de películas, cierto tipo de series. Póngalos ahí. Hay muchas cosas que para unos son pecado y para otros no lo son. Entonces, eh, eh, yo no soy más espiritual. Hay quienes y a final de cuentas, toda esta burbuja de si se puede o no se puede hacer, a final de cuentas siempre viene a caer en la competencia de ver quién es más espiritual que otros. Y Pablo dice aquí, no es cierto. El que come los tamales de la Candelaria en febrero no es más espiritual del que se abstiene de comérselos porque cree que por como están dedicados a una virgen no debe comer. ¿Sí me explico? No es más espiritual uno que otro. No es más espiritual el que sí come unas comidas que el que no las come, o viceversa. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Ahora, en Hechos, capítulo 15 y versículo 29, el concilio de Jerusalén manda cartas a la iglesia de Antioquía de abstenerse de la comida sacrificada a los ídolos. Oiga, yo me quemé las pestañas un rato para entender por qué Pablo en Corintios les dice no hay bronca, no pasa nada si comen carne sacrificada a los ídolos, pero en Hechos hay una carta que dice no coman nada sacrificado a los ídolos. Ahí fue donde ya yo me quemé las pestañas porque me salió una incógnita. Dije, bueno, a ver, ¿por qué aquí dice que sí y acá dice que no? Bueno, lo que escribió Pablo no está en contra ni está en contradicción contra lo que escribieron los apóstoles en capítulo 15 de Hechos. Hay un punto aquí. Cuando matan a Esteban, muchos cristianos huyen de Jerusalén. De hecho, ese fue espiritualmente el objetivo de que mataran a Esteban, para que los cristianos se esparcieran, y por donde se iban esparciendo, iban predicando el evangelio, iban predicando la palabra de Dios. Entonces, matan a Esteban, los cristianos se esparcen y muchos cristianos se van a Antioquía. Y en Antioquía comienzan una iglesia exclusivamente de judíos, una comunidad judía de creyentes que creían en Jesucristo, que estaban siendo salvos. Pero entonces cuando Pablo va y comienzan a convertirse los gentiles que tenían sus cultos paganos, que tenían sus cultos
a dioses paganos, comienzan a revolverse, a intentar revolverse las costumbres paganas con las costumbres cristianas. Y entonces muchos judíos, para de alguna forma intentar detener esto, comienzan a enseñar la ley de Moisés como requisito para salvación. Entonces Pablo viene y dice, ok, no, momento, no está bien que se ponga la ley de Moisés como requisito para salvación. Le hace todo el capítulo 15 de Hechos para que entienda toda la historia a una mejor perfección. No está bien que se pongan como requisito que sigan la ley de Moisés, que se circunciden para poder ser cristianos o para poder acceder a la salvación, pero tampoco está bien que las costumbres paganas comiencen a introducirse a la iglesia. Entonces, tienen que ir hasta Jerusalén con los apóstoles y en Jerusalén le dicen, ok, ¿cuál es la resolución a esto? Y los apóstoles dicen, no pasa nada, que no sigan la ley de Moisés, simplemente que no coman los sacrificados a los ídolos, que no se entreguen a inmoralidad sexual y no pasa nada. ¿Por qué? Porque si les permitían comer los sacrificados a los ídolos, muy posiblemente iban a creer que si en eso era permisible, en muchas otras cosas también había permiso de hacer otras conductas que a lo mejor no iban de acuerdo a la conducta cristiana. Por eso, en este punto, para que la iglesia de Antioquía creciera de una forma sana, desde el inicio se les dijo, no coman nada de los sacrificados a los ídolos, porque luego a lo mejor van a creer que también pueden sacrificarle la carne a los ídolos o que pueden adorar a otros ídolos además de Dios, y ahí sí están mal, porque ahí ya se metían en un problema de idolatría. Entonces, el objetivo de esta carta en Hechos capítulo 15, el objetivo de esta resolución de los apóstoles en la iglesia de Jerusalén era que la iglesia de Antioquía creciera de forma sana. Pablo, cuando le habla a los corintios, él ya sabe que en ellos hay conocimiento. Él ya sabe que pueden discernir por qué sí, por qué no pueden comer carne ofrecida a los ídolos o carne que había sido de una ofrenda a algún ídolo. Entonces, por eso Pablo en los Corintios le dice, no pasa nada. Y acá en Antioquía, que la iglesia iba creciendo, que la iglesia iba apenas naciendo, esa es la recomendación, igual que con el cuchillo, como hace un momento. El cuchillo para los de Corintios no había tanto problema en ese tema. Ellos podían agarrar el cuchillo y usarlo sin forma, usarlo sin problemas. En el caso de la iglesia de Antioquía, sí había algún problema, porque la iglesia iba naciendo apenas en cuanto a los gentiles. Entonces, por esto, en este punto, Hechos 15:29 no se contradice con Primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 8. Por el otro lado, ni porque no comamos seremos menos. Nadie es menos espiritual o nadie es más espiritual por abstenerse de comer carne sacrificada a los ídolos. Ese es el punto que está diciendo Pablo. Yo conozco gente, digo yo tuve incluso amigos que son adventistas del séptimo día. Ellos siguen ciertas reglas de la ley de Moisés de una forma más rigurosa, guardan el sábado, no comen puerco, lo que comen del mar tiene que ser con escamas, ciertas reglas de la dieta de la ley de Moisés. Y yo tuve una amiga en la universidad, a lo mejor hasta me está viendo, Nancy se llama, y ni yo nunca debatí con ella acerca de este tema, ni nunca debatió ella conmigo acerca de este tema. ¿Por qué? Y tengo otros amigos adventistas que no entramos en debate. ¿Por qué? Porque entendemos que ni el que come es más santo o más espiritual por comer, ni el que no come es más espiritual o más santo por no comer. Y esto lo explica mejor todavía Pablo en el capítulo 14 de Romanos. Entonces, el punto principal donde la mayoría tropieza en asuntos relevantes en cuanto a la libertad de Cristo, como películas, como tomar, como música, como ver televisión, es asumir que una postura o la otra son más espirituales por hacer o no hacer. Y ahí es donde caemos en el error. Nadie no es alguien más espiritual porque vea o no vea cierto tipo de películas o porque coma o no coma cierto tipo de películas. Sí repercute a lo que te puede llevar a ser más espiritual, que es la oración, que es el ayuno, que es la lectura de la palabra. Pero conozco personas que pueden comer sin problemas unos tacos de carnitas y son bien espirituales. Y también conozco personas que se abstienen de muchas cosas, que se abstienen de comer, que se abstienen de la vestimenta,
pero la lengua la tienen más larga que la falda. Y nada sirve. No estoy diciendo que esté mal si usted se abstiene de ciertas cosas. Estoy diciendo que no te hace más espiritual. Abstenerte o usar tu libertad cristiana tampoco te hace más espiritual. Versículo del 9 al 13 dice de la siguiente forma. Pero miren que esta libertad de ustedes no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecan, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Dice Pablo, miren que la libertad que ustedes están usando no venga a ser el tropiezo de su otro hermano. Un cristiano corintio con conocimiento superior podría sentir la libertad personal de sentarse a la mesa a comer lo sacrificado a los ídolos. Pero si él está ejecutando esta libertad de tal forma que hay otra persona que lo esté viendo y su conciencia sea débil, entonces él va a ser tropiezo hacia esa otra persona de conciencia débil. Por eso dice Pablo, está bien, no pasa nada, tienen su libertad, úsenla, solamente observen, solamente fíjense, solamente presten atención a que esa libertad que ustedes usen no vaya a terminar siendo piedra de tropiezo para alguien que a lo mejor no tiene la conciencia como la tienen ustedes o no tiene el conocimiento como lo tienen ustedes y venga a terminar pecando por culpa de ustedes. Hay mucha gente que aquí nos pregunta. Hubo un hermano al que le preguntó mi papá, el pastor, que le dijo, hermano, ¿qué haría usted si usted me ve viendo un día tomándome una cerveza bien helada? Y el hermano se quedó pensando, no voy a decir el nombre, pero se me hace así el buche por decirle qué hermano es, pero no lo voy a decir. Se va a quedar con las ganas. No sea chismoso, pídale perdón a Dios. Y este otro hermano le respondió a mi papá, el pastor, no, pastor, la verdad, me tomo otra con usted. ¿Cuál es el problema aquí? Se dirá, que estuvo chistosa la anécdota, ¿no? El problema aquí es este. Si usted ve al pastor, usted me ve a mí pinándonos una cerveza, pueden pasar dos cosas. O usted peca por murmuración, que al final de cuentas en el tomarme una cerveza, en el acto como tal de tomarme una cerveza, no hay pecado. El pecado está en mi hermano débil, porque yo no tengo problemas de alcoholismo ni de murmuración, pero a lo mejor mi hermano si tiene problemas de murmuración y ahí lo voy a hacer pecar contra Cristo, o peor, mi hermano tiene problemas de alcoholismo. A lo mejor a mi hermano Dios lo sacó del alcoholismo, a mi hermano en Cristo a lo mejor el Señor lo rescató del alcoholismo, y el verme a mí tomándome una cerveza va a hacer que a lo mejor él diga no tiene nada de malo y recaiga el alcoholismo. Y ahí yo estoy pecando. Entonces, como líder, como pastor, como hermano en Cristo con conocimiento, debemos entender que hay cosas que no son pecado, pero que pueden hacer que otros de mis hermanos caigan en pecado por su conciencia débil. Eso lo debemos entender y lo debemos comprender. Pablo dice, ustedes corintios que dicen que tienen conocimiento, están reclamando sus derechos. ¿Y qué hay de los derechos del hermano débil? Por eso dice Pablo, porque por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos en nuestra libertad cristiana. Yo hago mucho hincapié en los tatuajes, en los piercings, porque el hacerse un tatuaje como tal no es un pecado. Pero yo voy a hacer que otros pequen porque a lo mejor para otros sí es pecado. Por eso usted no me ve a mí ningún tatuaje, y aunque no fuera yo líder de la iglesia ni tuviera nada que ver aquí, yo no me haría tatuajes, no es algo en lo que yo, que a mí personalmente me guste. Pero aunque me gustara, si yo me hago un tatuaje, a lo mejor algún hermano de aquí lo voy a hacer pecar porque va a murmurar, y el hijo del pastor se hizo un tatuaje. No puedo hacer eso yo. Por amor a mis hermanos en la fe. No me permito hacerlo, ni me permitiré hacerlo. Porque igual y culturalmente tampoco es algo que esté 100% abierto. En estos años ya está un poquito más abierto a la cultura hacia los tatuajes, hacia los piercings, pero hace 10 años no estaba así.
Entonces, tenemos que entender que por amor a nuestros hermanos débiles hay que abstenernos de muchas cosas, hay que abstenernos de ciertas, de consumir ciertos productos. Dice Pablo, porque el hermano que no come carne sacrificada a los ídolos, ¿por qué el hermano que no come carne sacrificada a los ídolos es considerado débil? Muchos considerarían al tal como un cristiano más fuerte, pero Pablo no está hablando acerca de ser fuerte o débil con respecto al dominio propio, sino con respecto al conocimiento. Aquí Pablo no está diciendo el que se puede abstener, el que aguanta más, el que dice no, no fumo y no fumo y dejó de fumar, ese no es el más débil. Ese no es el más fuerte. Muchos decimos, el que tiene el dominio propio, el que dijo que no y de a partir de ahí ya no volvió a actuar de cierta forma. Eso es bueno. Y lo consideramos siempre como su conciencia, tiene una conciencia, es un hermano con un dominio propio fuerte. Pablo dice, ok, el que tiene dominio propio fuerte no necesariamente es el que tiene la conciencia fuerte. Muchas veces el que tiene el dominio propio fuerte es el que tiene la conciencia débil. Y por eso necesita el dominio propio fuerte. Porque Pablo aquí no está hablando al dominio propio, sino al conocimiento. En base al conocimiento, muchas personas tienen la conciencia débil. Pero quienes nos jactamos o quienes podamos llegar a decir que tenemos la conciencia fuerte o que somos más maduros, por amor a nuestros hermanos, no tenemos que hacer muchas cosas. Por eso Pablo cierra este capítulo de una forma increíble. El influir en nuestro hermano en débil en contra de su conciencia y por tanto hiriéndola, en realidad es pecar contra Cristo. O sea, el hecho de yo herir la conciencia de mis hermanos es pecar contra el Señor. Decía Dante Gebel, un ejemplo que a mí me fascinó. ¿Qué pasa si un día nosotros aquí en la iglesia les pasamos la Santa Cena con unos rufles y un vaso de coca? No es un pecado. O sea, no es pecado tomar la Santa Cena así, porque al final de cuentas son simbolismos. Pero mucha gente va a decir, la Santa Cena con rufles o con doritos, no, pizzerolas, ¿no? Con rufles y coca. No es un pecado como tal, porque son simbolismos. Jesucristo dijo, hagan esto, esta cena, en memoria de mí, memoria de Jesucristo. Entonces, ¿es pecado? No, no es pecado, pero la conciencia de muchos se va a herir. Porque incluso aquí muchas personas vienen, nos reunimos o se convirtieron del catolicismo, y en el catolicismo la Eucaristía es algo muy sagrado, es uno de los rituales sagrados de la Iglesia Católica, y para los católicos es importante. Entonces, una persona que viene recién convertida del catolicismo, tú le das la Santa Cena con unos rufles y una coca, lo vas a hacer pecar. Y voy a pecar yo por hacer pecar a mi hermano. Ahí está el punto. Al hacer eso, ellos en realidad estaban edificando a su hermano a pecar. Estaban estimulando a sus hermanos al pecar. Al abusar de nuestra libertad cristiana, estimulamos a nuestros hermanos a que pequen. Porque los mismos problemas que yo tengo no son los mismos problemas que usted tiene. Son distintos. Por lo cual, dice Pablo, y fíjese bien lo fuerte que es esto, si la comida le es ocasión a mi hermano de caer, no comeré carne jamás. Pablo pone el principio claro. Nuestras acciones nunca se pueden ni se deben basar en lo que sabemos que está bien para nosotros. Eso es humanismo. Con lo que yo me sienta bien y con lo que yo piense que está bien y con lo que yo crea que estoy bien mientras no dañe a otros, no pasa nada, pues no le tengo noticias. Siempre tenemos que pensar en lo que está viendo nuestro hermano acerca de nosotros. Siempre. Incluso Pablo en el libro de Romanos capítulo 14 dice, ¿por qué va a ser juzgada tu conciencia por la culpa de otro? Eso es lo que dice Pablo y es correcto. Mi conciencia no puede juzgarse por la conciencia de otro hermano que tenga su conciencia más débil, pero yo que tengo que me jacto de tener la conciencia más fuerte, por amor a mi hermano, que a lo mejor es más débil en la fe, me voy a abstener de hacer esto, aunque como tal no sea un pecado, aunque como tal no esté mal. Es fácil para un cristiano decir, ¿sabes qué? Yo solamente le respondo a Dios. Yo solamente le tengo que dar cuentas a Dios. A nadie más le tengo que rendir cuentas. Ignorar a su hermano o su hermana. Pero es verdad, es cierto que vamos a responder ante Dios, pero también responderemos a Dios por cómo tratamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. También vamos a responder ante Dios por cuánto amor mostramos hacia nuestros hermanos. Y el amor no solamente se muestra diciéndole, ay, te amo mucho, ay, Dios le bendiga. El amor se muestra con acciones.
Y el amor se tiene que mostrar, ¿sabes qué? No es pecado hacer esto, pero yo me abstengo de hacerlo por amor a mi hermano, porque quiero que él crezca, porque quiero que él siga avanzando y que en algún punto él tenga esa madurez como yo la tengo, él tenga ese conocimiento como yo lo tengo, y por amor a él, porque no quiero que se aleje del cristianismo, no quiero que se decepcione del cristianismo, es que me abstengo de hacer estas acciones que yo sé que no son pecado. No sé cuántos de ustedes les han dicho en el trabajo o en la escuela. No, yo me he llegado a enojar. Me ha tocado tener que defenderme. Me tocó defenderme en la universidad, defenderme en la preparatoria, defenderme en los trabajos cuando pasaba una injusticia. Me tocaba, hey, ¿sabes qué? Ir a reclamar, decir, esto no está bien, esto y esto no es correcto, esto y esto no es así. Y siempre el primer argumento de una persona secular, uy, no, que muy cristiano. No, que tienes que poner la otra mejilla, dice Jesús. A ese sí se la saben, ¿verdad? Y a veces uno dice, Señor, ayúdame. Por amor a nuestros hermanos, a veces tenemos que abstenernos de muchas cosas. No estoy diciendo que no tenga que defenderse, ni estoy diciendo que no tenga que abogar por usted, pero siempre tenemos que ser sabios en saber quién está a nuestro alrededor viendo lo que nosotros estamos haciendo. Siempre debemos ser sabios en eso. Ahora, y con eso estoy terminando, no debemos confundir a un hermano débil en la fe con un hermano legalista. Son dos cosas distintas. En Gálatas 2, Pablo viene y le pegó una regañiza a Pedro, pero tremenda, que no me hubiera gustado estar ahí en ese lugar. Bueno, no estuve, ¿no? Pero igual si hubiera la oportunidad, ahí no quisiera estar. Pablo viene con Pedro y dice que frente a la congregación, o sea, enfrente de la iglesia, le reprendió y le regañó y le dijo, ¿por qué estás haciendo que los nuevos creyentes se circunciden si tú y yo sabemos, le dijo a Pedro, que eso no tiene nada que ver con la salvación? Lo estoy parafraseando, vaya a Gálatas 2 y léalo para que veas exactamente cómo fue la historia. Y le dice, ¿por qué? Por quedar bien con los judíos. ¿Por qué por miedo a lo que los judíos te puedan decir, estás permitiendo que hagan que los nuevos se circunciden? Cuando tú y yo sabemos que no tienen que circuncidarse, que eso ya no importa, que la circuncisión no es nada y que la incircuncisión nada es tampoco. Entonces, los judíos legalistas, dentro de su legalismo, porque eso era legalismo, estarle poniendo alguna ley antes de la salvación. O sea, eres salvo, pero si no haces esto ya no eres salvo, o si no haces esto otro tampoco ya no eres salvo. O sea, eres salvo, pero tienes que hacer siempre el legalismo le agrega algo más a la salvación. Eres salvo, pero tienes que vestirte de tal forma. Eres salvo, pero tienes que hablar de tal forma. Eres salvo, pero tienes que actuar de tal forma. El legalismo es te impongo reglas, cuando las reglas no van a hacer cambiar a la persona, las va a cambiar que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y podamos imponer manos sobre ellos y el Espíritu Santo también los llene a ellos y eso rinda fruto en su vida cristiana. Eso sí los va a cambiar. Entonces, cuando una persona legalista quiere imponer reglas, muy posiblemente los judíos de Gálatas 2, que eran legalistas, podían haber dicho, ¿sabes qué? Tu falta de obediencia a nuestras costumbres judías nos hace tropezar, nos hace pecar, somos hermanos tropezados, deben hacer que se circunciden porque no, si no se circuncidan, ay no, eso hace que yo tropiece mi judaísmo. ¿No les suena conocido? Ay no, es que hay muchas cosas que se hacen en la iglesia que pueden hacer que yo me tropiece. Eso es legalismo. No es un hermano débil en la fe, es un hermano aprovechado de la fe. Son dos cosas distintas. Entonces, fuera del amor, nunca debemos actuar de una forma que pudiera hacer a otros que los tiente a pecar. Pero algo que nos tiene que quedar muy claro y algo que me le tiene que quedar claro por menos de mi parte es que yo no me voy a detener a ofender su legalismo. Jamás. No me voy a tentar el corazón si tengo que ofender su legalismo por servir a Dios. No confundamos el legalismo con la mentalidad débil, con la conciencia débil. De hecho, yo estoy muy cómodo y muy feliz si le ofendo su legalismo, de verdad. Ahora, muchas personas cubren un espíritu de envidia
Muchas personas cubren un espíritu de falta de caridad con el nombre o lo camuflan a través de un celo por la sana doctrina. Es que yo estoy celoso de la doctrina de Dios, cuando en realidad te están cubriendo un espíritu de envidia y un espíritu de falta de caridad. Muchas personas disfrazan su envidia y su falta de caridad con una preocupación por la salvación de otros. Es que los demás tienen que saber, cuando en realidad es envidia y falta de caridad. ¿Cuántas personas me he topado con las redes que disfrazan su envidia y disfrazan su falta de caridad por celo por la sana doctrina y preocupación tierna por la salvación de otros? Y sabemos que no es así, es legalismo. Eso estoy muy agradable de hacer que se ofenda. Ellos encuentran falla en todo. Y su espíritu es un espíritu de censura universal. Nada puede agradarlo. Es que no, esto no está bien. Es que esto tampoco está bien. Es que si el pastor hizo eso, eso la palabra dice otra cosa. Es que la Biblia dice otra cosa diferente. Y es que no, es que aquí la palabra... Y nada, con nada están contentos. Legalismo. Juan Carlos Alvarado tiene una canción que a mí me fascina mucho, que se llama Mr. Perfect. Y habla precisamente de eso, del legalismo. Si la puede buscar, búsquela. Juan Carlos Alvarado, Mr. Perfect, y escúchela. Cómo es una persona legalista. Y dice la canción, se la pasa siempre viendo a los demás, ventaneando a todo lo que va a pasar. Y si puede encontrar algo que te pueda cambiar, te lo va a decir. Y si tu hermano cae, te va a decir para que puedas orar. Entonces, una persona legalista es así. Su espíritu es de censura universal. Nada puede agradarlos y todos sufren por ellos. Estos destruyen más almas por diezmar la menta y el eneldo que lo que hacen otros por descuidar asuntos con mayor peso de la ley. Tales personas tienen lo que se conoce como piedad agria. Porque no es piedad. Es envidia y falta de caridad disfrazada de piedad. Eso es el legalismo. Ahí no aplica este versículo. A veces por legalismo, la iglesia hemos cometido tantos errores por un legalismo absurdo, por un legalismo infundamentado en la palabra, y lo disfrazamos de sana doctrina. He visto muchos pastores predicando y muchos con la mejor intención, no estoy diciendo que están mal, muchos con su mejor intención de mantener al pueblo de Dios dentro del redil, diciéndole al niño, este cuchillo no es bueno que lo uses todavía, y eso es bueno. Pero he visto muchas otras personas que por legalismo no crecen. Las personas más legalistas son las que están sentadas en la banca por 20 años, nunca hacen nada, pero opinan en todo. Esa no es conciencia débil, eso es legalismo. Ahí no nos vamos a detener. Entonces, ya con eso termino. Si usted cree, si usted tiene alguna duda acerca de este tema, si usted está haciendo cosas dentro de su libertad cristiana que usted considera que puedan ofender a otros de conciencia débil, deje de hacerlas. Y si tiene dudas, pregúntenos. Nosotros le contextualizamos lo más que se pueda y le ayudamos a tomar la mejor decisión. Pero no abusemos de nuestra libertad cristiana. No abusemos de lo que la libertad que el Señor nos ha dado en cuanto a ciertos temas, y hagamos que otros de nuestros hermanos caigan y pequen. Esta es la conclusión final de Pablo. Si la carne le es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás. Esa es la conclusión. Aplíquelo, ponga en lugar de carne, ponga cualquier otra cosa, siempre que no caigamos en legalismo. Entonces, le insto y le invito a que comparta estas predicaciones, a que comparta estos temas. Si tiene alguna duda, pregúntenos, escríbanos en los comentarios. A veces no sé, porque veo muy pocas dudas. No sé si yo explico todo muy bien o si nadie me entendió nada y por eso no preguntan, ¿no? Pero pregunte. A nosotros nos gusta que haya esta retroalimentación. En el tema de la semana pasada vi varios comentarios, algunos hasta me llamaron ahí. De verdad, eso se agradece mucho, ¿no? Entonces, ahí están mis redes sociales, las redes sociales de la Iglesia Ríos. Ahí búsquenos, escríbanos aquí donde nos está viendo la transmisión. Si tiene una duda más personal, puede escribirme a mis redes personales, David López Jr., estamos para servirles. Y nada, síganos en la transmisión, de verdad nos da gusto que esté con nosotros. Comparta esto, si puede compartirlo en su muro como un video en vivo, compártalo lo más que pueda para que las personas puedan, más personas puedan ser alcanzadas a través de este tipo de transmisiones. Ahí en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a finalizar esto con una oración de la siguiente forma. Padre,
agradecemos que tú estás en medio de nosotros y queremos que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a entender hasta qué límite puede llegar nuestra libertad cristiana y hasta qué punto podemos hacer ciertas cosas que a lo mejor tu palabra no tiene tan claras o no toca esos temas, pero que hoy queremos traer a luz para poder decidir de una forma sabia. Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga revelación y nos traiga guianza para poder tomar las mejores decisiones y para poder interpretar la Escritura de forma correcta, según como tu Espíritu Santo nos quiere guiar. Ayúdanos, Padre, a buscarte cada día más, a aprovechar ese tiempo en cuarentena para llenarnos de tu Santo Espíritu. Bendigo a mis hermanos que están viendo desde el otro lado de la pantalla, Señor. Manda ángeles alrededor de sus vidas, que los guarden, que los protejan, que los llenen de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a llenarnos nosotros cada día más de ti. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, Padre. Amén y amén. Mi hermano, un gusto que nos acompañe en esta tarde, en esta transmisión. El Señor le bendiga.